Muy bien. Arriba. Muy bien. Sabela y Miriam atienden a Mercedes en su consultorio de Roncal. Este es el ambulatorio base. La mayoría de las pacientes son personas mayores de 70 años. Aquí la incidencia de contagios ha sido baja. Hipertensos, diabéticos, enfermos del corazón. Para minimizar riesgos, han incrementado las atenciones a domicilio. 3 días a la semana se desplazan también a Garde y a Urzainki. Buenos días. Aquí le hacen curas a bienvenido. La relación va más allá de enfermera o médica y paciente. Aquí dejan de ser pacientes, pues por bienvenido, pues es Juan. Conoces quién es el padre, quién es el hermano. Es un contacto muy cercano. Esta es la parte más bonita de su profesión, pero también tiene una mala. Si hay una urgencia estamos muy lejos de Pamplona y luego el clima también. Que claro, cuando puedes pedir según qué urgencias sean helicóptero, pues estás enseguida, pero si no... Faltan medios, falta material y bueno, nos tenemos que apañar pues como podemos lo mejor posible. Para desplazarse hasta Urzainki o, por ejemplo, hasta aquí, hasta Garde, la médica y la enfermera rural utilizan su propio coche. Ahora, debido a la crisis de la COVID, sí que han conseguido un vehículo oficial para utilizar en caso de emergencia. Es un poco pues el miedo al contagio, a llevarte el COVID pues a casa, a tener que desinfectar tanto ropa como vehículos. Su trabajo se complica cuando tienen que cubrir las vacaciones de otros compañeros. En un día pueden visitar hasta 5 pueblos. Las dos han sido vacunadas esta semana. Sabela y otra enfermera de la zona han recibido formación para poner la vacuna. Como es una población mayor, al final es la población más vulnerable. Entonces sí que ellos mismos tienen miedo y sí que se ha notado pues que salen menos. Toca volver a Roncal. Mañana será otro día.